Buenas tardes. Perdón ustedes el cambio de día, pero mañana a estas horas estaré volando hacia Houston y sería un poco difícil que les hablara, aunque se trata de la novela americana y por tanto tiene algún sentido, pero en fin, no es fácil. Hoy vamos a hablar de lo que significa, desde el punto de vista de la expresión del amor, la novela americana, eligiendo unos ejemplos. Ustedes saben que la literatura de los Estados Unidos durante el siglo XIX dependió bastante profundamente de la inglesa. Se ha considerado siempre como una literatura, en cierto modo, única. En los departamentos de las universidades americanas se llaman English. No se ocurre decir americano separado del inglés. Consideran como propio todo lo que se ha escrito en lengua inglesa, donde quiera que sea, y especialmente en Inglaterra o en los Estados Unidos. Pero en el siglo XX se produce, diríamos, una madurez de la literatura americana. Piensen ustedes, por ejemplo, un poco antes de lo que voy a decir, en el teatro la figura de Eugene O'Neill, por ejemplo, que representa ya algo bastante nuevo, sustantivamente nuevo, con un matiz muy propiamente americano, pero sobre todo en la generación de los novelistas nacidos en torno a 1901, es decir, los que empiezan a escribir en los años veintitantos, 30, es donde se produce un grupo de escritores realmente sorprendentes, quizá lo más extraordinario de la literatura del siglo XX, junto con algunos españoles. Yo creo que la literatura americana y la española del siglo XX son las más interesantes. Y es interesante también que es la generación que empieza a influir en Inglaterra. Si ustedes consideran los autores ingleses anteriores, son ingleses, se mueven en una tradición inglesa, no tienen mucho que ver con los americanos, algunos de ellos serán conocidos y estimados, pero en definitiva están dentro de una tradición inglesa. En cambio, ya desde estas fechas, los que escriben, diríamos desde 1930 o 30 y tantos, acusan una influencia de los americanos, incluso curiosamente lingüística. De esto hablaré un poco más en la lección siguiente, en que voy a hablar de ingleses, de modo que lo veremos quizá más claramente en ellos. Hay unos cuantos nombres que me parecen enormemente importantes de ese grupo. William Faulkner, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Erskine Caldwell, Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Thornton Wilder. Estos nombres bastan, son realmente un grupo de escritores extraordinarios. Conocer, lo que se llama conocer, no conocí más que a uno, a Wilder. Estuve a punto de conocer a Faulkner y sentí mucho no conocerlo, porque estaba yo invitado en el Brasil a un cóctel. Los cócteles, como saben ustedes, tienen un margen de tiempo un poco dilatado. Faulkner estaba invitado también. Yo llegué no muy pronto. Faulkner había llegado muy pronto y se había marchado ya cuando yo llegué. De modo que por un rato, por probablemente unos minutos, no nos encontramos y yo tenía mucho deseo de haberlo conocido. A John Dos Passos lo conocí oyéndole una conferencia y lo saludé un momento, pero a Wilder sí lo he conocido. Luego hay una generación siguiente en la cual hay unos cuantos autores también sumamente importantes. Saul Bellow, como saben ustedes, tuvo también el premio Nobel, Jan Cheever, Malabud, Salinger, Carson McCullers, la gran escritora del sur, Updike. Y luego, en una generación todavía más reciente, nacido hacia 1930, hay una figura, para mi gusto, solamente hay un novelista que se puede comparar con los grandes anteriores, que es Doctorow. Es el que me parece comparable a los demás, o los conozco menos, o me interesan menos. Doctorow sí me parece de gran altura. Pero, en definitiva, la gran creación
es la de la primera de estas generaciones, porque añadió algo nuevo a la novela. Tuvo una influencia grande en la literatura europea. Y no olviden ustedes algunos autores de novelas policíacas que también han influido mucho, como Dashiell Hammett, por ejemplo, o Chandler. Y yo añadiría, un poco más joven, Ross MacDonald, excelente autor también, no solamente en cuanto a las novelas policíacas, sino como escritor. Y también en la visión del amor han aportado cosas bastante nuevas. Yo creo que han sido muy innovadores. Yo voy a tomar 3 ejemplos, particularmente eminentes, pero elegidos no ya porque sean superiores a otros del grupo, sino porque las diferencias entre ellos son muy grandes. Y por tanto representan como 3 exploraciones, 3 innovaciones bastante distintas. Uno de ellos es Faulkner. En algún sentido, Faulkner es quizá el más importante de todos. Tiene una dimensión de genialidad extraordinaria. Nació el año 1897 y murió en 1962, todavía relativamente joven. Era, como saben ustedes, un autor del sur y representa el sur. Ha sido el gran recreador literario del sur profundo, del Deep South, ¿no? No olviden ustedes siempre, si ustedes leen a Faulkner, que tiene un valor poético permanente. Es decir, el error mayor que se puede cometer es leer los libros de Faulkner como si fueran documentos. Bueno, no. Yo no digo que probablemente hay una adivinación de rasgos profundos del sur, pero evidentemente no se puede tomar sus libros como algo que refleje lo que era en aquel momento ni después la vida de los estados del sur. Esto es capital. Es bastante difícil de leer. Yo les advierto a ustedes que es muy difícil de leer. Aparte de que su inglés no es demasiado... Y yo no lo he leído, nunca traducido. Temo que resulte muy raro. Yo me acuerdo que una vez tenía Ortega un libro de Faulkner en francés, en una traducción francesa. Y me acuerdo que lo cogí y leí un poco y no me sabía Faulkner. Realmente no sé. El francés no es más difícil. El francés es una lengua muy hecha, en la cual no se admiten cosas que no estén dentro del espíritu de la lengua. Es muy frecuente que los franceses digan, esto no se puede decir en francés. Bueno, pues lo siento por ellos, ¿no? Pero en fin, y no es fácil leerlo en inglés, no solamente por la dificultad lingüística, sino por su estilo. Si quieren ustedes dar una fórmula abreviada, yo diría que Faulkner es lo contrario de Azorín, aproximadamente. Ustedes saben que Azorín decía que hay que decir las cosas unas detrás de otras. Bueno, Faulkner las dice unas dentro de otras. Es justo lo que no le parecía bien a Azorín. Naturalmente, para ser Faulkner hay que decirlas unas dentro de otras, con unos paréntesis, con unos incisos complicadísimos. Alguna huella he encontrado yo de ese mismo fenómeno en Platero y yo. Curioso. Hay giros en Platero y yo que son muy semejantes a Faulkner. O si quieren ustedes, Faulkner semejante a Platero y yo. Porque Platero y yo es más antiguo que la mayor parte o que toda la obra de Faulkner. Pero es difícil. Hay además en él una tendencia, diríamos, al extremismo. Un extremismo literario y un extremismo de las situaciones, que es muy fundamentalmente irrealismo. Está en los antípodas de todo realismo. Y hay también un dominio, diríamos, de una cierta irracionalidad. Irracionalidad por debajo de la cual fluye un sentido. Hay un sentido profundo, que más bien se adivina, pero que es siempre problemático. Piensen ustedes, por ejemplo, en una de las novelas que a mí me parecen mejores de Faulkner, The Sound and the Fury, el ruido y la furia, el sonido y la furia. Es una cita de Shakespeare. Hay en él mucha sensualidad, una sensualidad poética,
Por ejemplo, dice en un momento en esta novela de Candy, o Candice, la mujer, la muchacha, es protagonista, dice, she smelled like trees, olía como árboles. Es una cosa que tiene una fuerte sensualidad, pero no es sensualidad poética. No dice olía a árboles, sino olía como árboles. Es característico. Y evidentemente hay un temple que se aplica especialmente a la aparición del amor en su obra. No es muy frecuente, no es que el amor tenga un puesto relevante en la obra de Faulkner. Hay que buscarlo. Y en algunas novelas se encuentra, en otras no. Sensualidad sí suele haber en muchas, amor ya es más difícil. Yo definiría la actitud de Faulkner en general, no solamente en el amor, pero por supuesto en el amor. Incluso como temple fundamental, yo lo resumiría en 2 palabras: desesperación resignada. Esta sería quizá la actitud con la cual se enfrenta ante la vida Faulkner. Y el amor aparece sobre todo en él como una pasión. El elemento de pasión está muy subrayado, una pasión que no necesita justificarse. Esto es muy esencial. Ustedes piensen que en muchas formas del amor uno piensa que el amor es por algo, es un amor motivado, es un amor... recuerden ustedes la teoría tan interesante de Brentano del amor justo o el amor injusto. Esto no tendría sentido para Faulkner. No hay justificación, ni reclama justificación. Hay una novela pequeña, una novela no de las más famosas, bastante corta, que se llama The Wild Palms, las palmeras salvajes. Yo creo que es quizá uno de los ejemplos en que aparece de un modo más claro lo que entiende Faulkner por amor y cómo lo plantea. El asunto es que hay un médico, un joven médico, Harry, que tiene una vida un poco complicada y no muy próspera, más bien de escasez y cierta desorientación, y encuentra un poco por azar, un amigo lo lleva a una casa de unos amigos que se reúnen y conoce a Charlotte, que es una mujer joven, claro, casada, con 2 hijos. Y después de aquella reunión en que han tomado unas copas, Faulkner bebía bastante, como saben ustedes. Mucho whisky ahí en la obra de Faulkner, en su vida. Mucha gente cree, hay escritores que creen que las obras de Faulkner vienen del whisky, creen que bebiendo mucho whisky se puede ser Faulkner. No, hace falta además Faulkner. Con whisky solo no se escriben buenos libros. Pero en fin, yo creo más bien que quizá con menos whisky hubiera sido todavía mejores libros y probablemente más, porque quizá hubiera vivido más años. Pero en fin, después de estas bebidas, luego se ven, Harry y Charlotte se encuentran, almuerzan juntos algunos días, se ven unas pocas veces y se van a vivir juntos. Se van a vivir juntos. Ella abandona a su marido más o menos con el consentimiento de él, en definitiva, por lo menos con el conocimiento de él, y los acompaña al tren y le da unas cosas para un billete de vuelta en caso de que quiera volver. Pero, en fin, abandona al marido, abandona a los hijos y se va con Harry. Y hay algunas frases que son enormemente reveladoras de esta actitud. Dice, escucha, les traduzco a ustedes, tiene que ser todo luna de miel, siempre, para siempre y siempre, hasta que uno de nosotros muera. No puede ser ninguna otra cosa, o cielo o infierno. Y añade en otro lugar, así, no es en mí en quien crees, en quien pones la confianza, es el amor. Dice, no solo yo, cualquier hombre.
Y todavía hay otra frase interesante. Sí, es el amor. Dicen que el amor muere entre dos personas. Esto es erróneo. No muere. Simplemente te abandona. Se va. Si no eres suficientemente bueno, suficientemente digno. No muere. Eres tú el que muere. Y en otro lugar lo compara con el océano. Es una imagen del amor. Es, diríamos, un desastre necesario. Esto es fundamental. Y como ven ustedes, en cierto modo está despersonalizado. Es como una fuerza sobrecogedora, como una fuerza como el océano. Y la frase final de este libro dice, sí, pensó, entre el dolor y la nada, elegiré el dolor. Esta es la frase final de este libro. Creo que esto da una idea de cómo aparece el amor de una manera tan dramática, tan patética, en cierto modo, insisto en ello, en cierto modo despersonalizada, como una especie de fuerza que sobrecoge y que forzosamente acaba mal, ¿no? Otra cosa es la obra de Hemingway. A Hemingway, recordaba, a Hemingway sí que lo he conocido. En este momento se me olvidó antes. Lo he conocido de un modo bastante curioso. He hablado con él un poco en el entierro de Baroja. Hemingway estaba en Madrid cuando murió Baroja. Había estado con él un poco antes, fue a verlo, cuando estaba ya un poco con la cabeza ida bastante Baroja, estaba en la cama. Le llevó de regalo una botella de whisky y unos calcetines de lana. Y le dijo que es usted nuestro maestro, le dijo. El premio Nobel se lo debían haber dado a usted, le dijo Hemingway. Yo soy un aventurero. Y yo comenté una vez, sí, tenía razón, es un aventurero de la literatura. Y fue al entierro. A Baroja lo enterraron en el cementerio civil. Fue muy poca gente, se enteró muy poca gente, y no sé, o no quiso ir mucha gente, y estaba Hemingway. Y entonces nos presentaron y hablé con él en el cementerio civil el día de la muerte de Baroja. Ha sido mi único contacto real, aparte de la lectura. Pero la obra de Hemingway es distinta en muchos sentidos, ¿no? No tiene quizá la intensidad, la calidad de Faulkner. Es más estrictamente narrador, más propiamente narrador que Faulkner. Y su obra está llena de amor, en cambio. Eso sí, ahí aparece, en la obra de Faulkner, de Hemingway aparece mucho. Con un fondo de pesimismo, de dramatismo, con unos desenlaces truncados por la muerte casi siempre. Ustedes saben que Hemingway se suicidó. Él había nacido el año 98 y el año 61, todavía lejos de la vejez, se suicidó. Parece ser que estaba enfermo, tenía una enfermedad grave, le habían prohibido hacer la vida que había hecho siempre, una vida sumamente activa y no sé, parece ser que consideró que aquello no valía la pena y se pegó un tiro con una escopeta. Es interesante este hecho porque evidentemente hay siempre en sus libros como una especie de telón de fondo de la muerte que va, el amor en definitiva aparece, pero se cuenta con un desenlace que se produce normalmente en los libros, pero en todo caso se cuenta con él. Hay varios libros en los cuales me parece que el amor aparece de un modo con particular relieve. Uno de ellos es de los más antiguos, A Farewell to Arms,
Adiós a las armas. El segundo que yo elegiría es la novela de la Guerra Civil Española, For Whom the Bell Tolls, ¿Por quién doblan las campanas? Y el tercero es un libro ya posterior que fue muy mal acogido por la crítica. Dijeron que se había acabado. Hemingway. Es un libro que se titula Across the River and into the Trees, al otro lado del río y entre los árboles. Yo lo leí cuando se publicó y a mí me gustó mucho, realmente. No me pareció que se hubiera acabado ni poco ni mucho. Algún tiempo después publicó Hemingway The Old Man and the Sea, El viejo y el mar, una novela corta. Y los críticos se enloquecieron. Lo colmaron de elogios, dijeron que había renacido y que volvía a ser el gran escritor, etcétera, etcétera. A mí me gustó El viejo y el mar, pero quizá no tanto. No me pareció tanto renacimiento, no me pareció que representara, ni creía que se había acabado con Across the River, ni me pareció que fuera tan especial renacimiento El viejo y el mar. Aquí, naturalmente, no hay amor, en la lucha del viejo pescador con un enorme pez, con un marlin, pero claro, no es fácil que se enamore del pez. El amor en las obras, en estos tres ejemplos que he tomado y en otros de Hemingway, es un amor sensual, sí, por supuesto, pero siempre un amor personal. Diríamos es más sensual que en Faulkner, pero quizá menos personal en Faulkner. Y hay, diríamos, una especie de margen de lo que pudiéramos llamar, y es una expresión paradójica, de elección inevitable. Esto es muy propio del amor y creo que es una cosa profunda. El amor es elección en un sentido, sí, pero es una elección inevitable. Hay un elemento de necesidad. La primera novela, el Adiós a las armas, ocurre en la Primera Guerra Mundial. El protagonista está en el ejército aliado con el ejército italiano, precisamente. Y se enamora de una enfermera de las Fuerzas Armadas inglesa, muy bella, muy atractiva. Y hay es un amor realmente apasionado, un amor lleno de entusiasmo, con una fuerte dosis de lirismo. Yo creo que es una muy hermosa historia de amor, y al final tiene un desenlace triste, la muchacha muere, y cuando parece que van a tocar la felicidad, que van a salvar una situación muy difícil, de modo que tiene un desenlace triste y dramático que es característico. En la segunda novela, ¿Por quién doblan las campanas?, tiene su escenario en la Guerra Civil Española. Es una novela muy larga, yo no sé si ustedes la han leído. Yo no sé, yo la he leído en inglés y no sé si las traducciones españolas son buenas o malas. Si hubiera una traducción buena, y al decir buena quiero decir verdaderamente buena, quizás debería ser el verdadero original. Porque es un libro, naturalmente, escrito en inglés, pero pensado o vivido en español. Es curioso. Está el libro sembrado de frases en español. Cosa rara en un libro extranjero, casi siempre bien. Casi siempre es verdadero español, no siempre, hay algún desliz. Pero casi siempre que alguien pone frases en español suele ser un horror. No aquí. Pero lo interesante no es eso, no es que haya frases en español, es que hay una cantidad de textos en inglés que están en español. Es decir, que se ve que son traducciones del español. Por eso les digo a ustedes que es un libro vivido en español. Hay incluso un caso curiosísimo, un ejemplo. Yo he encontrado que, por ejemplo, usa en varios lugares la palabra ilusión en el sentido español, en el sentido positivo español. Ustedes saben que en inglés y en francés y en todas las lenguas que yo conozco, la palabra ilusión tiene el sentido negativo de lo que es ilusorio, de lo que es engañoso, de lo que es, etc. Bueno, y en español
hay un librito mío sobre eso. Desde la época romántica tiene un sentido, conserva ese sentido en algunos casos, pero tiene otro más importante, más fuerte, el sentido positivo, que es cuando decimos tengo ilusión por tal cosa, por un viaje, por una empresa, por una persona, estoy ilusionado, vivo ilusionado, etc. A diferencia de cuando dices eres un iluso o esto es ilusorio, etc. Bueno, pues bien, en esta novela yo he encontrado 3 textos que son españoles. Los tengo aquí copiados para que ustedes lo vean. Dice, en un caso dice, les traduzco, puse gran ilusión en la República. Creo firmemente en la República y tengo fe. Esto es español. Esto no es inglés. Dice I put great illusion in the Republic. En inglés no quiere decir eso, en inglés normal. ¿Comprenden ustedes? Esto no se dice. Hay otro texto que dice, no, dijo, estoy desilusionado. Es lo mismo. Y el tercero dice, he pensado que sois un grupo de gente ilusionada. Son tres textos absolutamente españoles. Y entonces pienso que si se hiciera una traducción realmente buena, por alguien que supiera bien inglés y sobre todo español, y conociera a los españoles, podría hacer un libro que sería una traducción que valdría la pena quizá puede que más que el original. Es decir, sería restablecer la novela vivida. Es una novela en que el protagonista, Roberto, le llaman Roberto o don Roberto a veces, que es un profesor de una pequeña universidad americana, hispanista, pues se une a unos guerrilleros republicanos en la sierra. Está en la sierra. Y entonces, pues, vive con ellos la guerra. Él entiende bastante de manejo de explosivos y ha volado un tren y va a volar un puente, tiene interés estratégico, y está con un pequeño grupo de españoles. El libro es sumamente interesante porque está lleno de España, sobre todo la sierra, está viva de un modo tremendo, como dificilísimo en un libro extranjero. Y además aparece una cosa tan candente como la guerra, vista desde el lado republicano completamente, pero con una cantidad diríamos, de decencia, ¿no? Es decir, cuenta varios episodios horribles de los dos lados, de los dos. Pero incluso cuando le cuentan una atrocidad que han hecho en un pueblo, una cosa, y le dicen, bueno, esto no pasa en tu país. Y entonces el americano dice, bueno, sí, cuando la gente se enloquece y cuando la gente sobre todo se ha bebido, hace cosas tremendas. Yo recuerdo cuando era muchacho en Chicago, vi una vez, y cuenta una cosa de gran crueldad. Es decir, no tiene la actitud de, oh, no, yo no, vosotros sois así, ¿no? Hay una cosa de elegante de decir, bueno, no, la gente es capaz de... Yo también recuerdo tal. Pero este libro, que es un libro de guerra sumamente interesante, muy interesante, es primariamente, sobre todo, una historia de amor. Es una historia de amor. Fundamentalmente, en el grupo de los guerrilleros hay una muchacha, los tipos son realmente estupendos. Hay una muchacha, María, de 19 años, hija del alcalde de un pueblo, me parece que de Ávila, un pueblo de Ávila, a la cual han violado, le han afectado la cabeza, tenido una humillación múltiple, le han violado 3, me parece, y además le han afectado la cabeza. Y ya le ha crecido un poco el pelo, tiene un poquito de pelo, ya cuando la encuentra Roberto, está creciendo, dice que dentro de unos meses volverá a tenerlo, pero en fin, ya tiene una cosa. Es una muchacha bellísima. Y entonces surge muy pronto una especie de enamoramiento muy profundo entre Roberto y María. Es un amor compartido, un amor correspondido, limpio, con caricias, con proyectos que no se cumplirán,
con una especie de inocencia, de mutua pertenencia para un siempre que durará un par de días. Durará un par de días, y así es, porque Roberto muere en la lucha, ¿no? Eso es muy, muy representativo. Por último, en Across the River son unos amores entre un coronel americano y una muchacha muy joven, italiana, condesa, bellísima también. El coronel tiene un corazón, sabe que no va a durar, sabe que en cualquier momento va a tener un ataque definitivo. Lo tiene, naturalmente. Al final el coronel muere. El coronel es un hombre pues maduro, vamos, pero no viejo, me parece como de 50 años o 50 y tantos años, una cosa parecida. Y la novela consiste fundamentalmente en diálogos, interminables diálogos entre el coronel y la muchacha, o entre el coronel y un retrato, un cuadro de ella, que ella le regala, un cuadro un buen retrato que tiene, y lo lleva a su habitación del hotel. Y dialoga también con el retrato. Y hay una gran cantidad de amor refinado, intenso, apasionado, también siempre con el horizonte de la muerte cerca, ¿no? Y en definitiva, además, da un ejemplo. Yo he hablado muchas veces de la dificultad del lenguaje amoroso, de la falta de lenguaje amoroso vigente en nuestra época, de lo difícil que son los diálogos amorosos en una obra teatral o en la novela. Es un ejemplo de diálogo amoroso interesante, realmente. Yo encuentro que tiene un gran valor. Yo creo que esto es lo que no supieron ver los críticos, porque el libro tiene como argumentos poca cosa, son conversaciones en general con la gente del hotel, con las personas que están en el hotel, con algunos amigos, pero fundamentalmente es eso, es esa especie de balance de este amor último, de un hombre maduro que sabe además que no tiene porvenir, y el diálogo de estas dos personas con gran diferencia de edad. Él tiene 30 años, 30 y tantos más que ella, es italiana y él es americano. Yo creo que tiene un gran valor. A mí me parece que desde el punto de vista del amor añade algo nuevo, precisamente, sobre todo, el ser el diálogo. Y es interesante en todas las obras de Hemingway esa especie como de telón presente. El telón está presente. Lo cual, en cierto modo, le da una particular intensidad, le da un dramatismo desde el principio, porque se está contando con el final, por las situaciones de peligro. Dos novelas son en situaciones de guerra, la otra hay una enfermedad grave y que puede hacer crisis en cualquier momento, ¿no? Y con lo cual se cuenta, se habla de ello además, no es que sea una cosa con la cual vagamente se cuente, sino que se habla de ello también. Es decir, esto le da una especie de intensidad unido al carácter que el amor tiene como de exigencia de perduración, de ser para siempre. Sí, para siempre, aunque, como decía yo, hablando de ¿por qué no hablan las campanas? Un siempre que puede durar un par de días, es lo que dura, ¿no? Pero con una vivencia de siempre. Como ven ustedes, son dos formas bien distintas. La diferencia entre Faulkner y Hemingway es muy grande, pero los dos representan dos innovaciones que me parecen interesantes. Y por último, Thornton Wilder. Nació el año 1897 y murió en 1975. Fue el único de ellos que no tuvo el premio Nobel. Y lo tuvo también Steinbeck. Yo creo que lo merecía tanto como cualquiera. Lo pensaba que lo pedí para él hace muchos años, claro, porque
Y los académicos de la española tenemos derecho a presentar candidaturas para el premio Nobel. No lo he hecho nunca, más que una sola vez. Se me ocurrió proponer, no en español, sino a Thornton Wilder. Y escribió una carta de propuesta de su candidatura a la Academia Sueca. Naturalmente no se lo dieron, porque era demasiado bueno. No, para tener el premio Nobel lo normal es ser bueno, ser un buen escritor, pero no tan bueno. Es muy difícil, siendo muy bueno es muy difícil. Y él era demasiado bueno, sus libros son obras maestras. Yo no escribió mucho, la obra de Wilder no es muy grande, pero son todas obras maestras, realmente. En teatro y en novela. Ustedes saben que él se hizo famoso con una novela, El puente de San Luis Rey, fue la que le dio fama. De luego, después también con el teatro, teniendo cosas muy interesantes. A mí lo que más me gusta de su teatro es Nuestra ciudad, Our Town. Pero tuvo mucha fama también The Skin of Our Teeth, que se traduce a veces la piel de nuestros dientes. Esto es un disparate, claro, quiere decir por un pelo. O por el canto de un duro, diríamos, cuando había duros con un canto. Pero en fin. Y hay una obra espeluznante, una obra extraordinaria, cuya representación dura 30 minutos y la acción 90 años, que se llama La larga cena de Navidad, The Long Christmas Dinner, que consiste en que es una cena de una familia, tiene una cena de Navidad, están hablando, han vuelto de la iglesia, están comentando el sermón del predicador y mientras hablan, de vez en cuando, un personaje se pone una peluca blanca, siguen hablando, un poco después sale por una puerta negra, otros entran por una puerta blanca, se sientan y sigue la conversación. La conversación no se interrumpe, es una conversación de familia de una cena. Y son 90 años. Yo no lo he visto nunca representar, lo he leído, pero realmente bien representado debe ser algo realmente extraordinario. Porque el paso del tiempo, el paso de 90 años en 30 minutos, con esta falta de artificio, con esta sencillez, que es una comida que no se interrumpe, sigue. Se van hablando de las cosas y van unos saliendo hacia la muerte y otros entrando. Varias generaciones. Es una obra extraordinaria. Pero el libro al cual me quiero referir, y que en definitiva para mi gusto es el mejor de todos, es el que se llama Los idus de marzo, The Ides of March. Es un libro que publicó en el año 48. Y es un libro bastante extraño, que ha sido estimado, por supuesto, pero yo creo que ni la 10ª parte de lo que vale, ¿no? Hay un libro con se podría comparar en cierto modo, porque es una recreación del mundo antiguo, que es el libro de Marguerite Yourcenar, Las memorias de Adriano, que está bien, es un libro valioso, pero para mi gusto incomparable, ¿no? Este libro es una colección de cartas imaginarias. Son cartas imaginarias de personajes del tiempo de César. Termina, claro, con el asesinato de César, los idos de marzo. Y tienen un conocimiento del mundo antiguo y una imaginación, una recreación de lo que pudieran ser esas cartas o estos comentarios de ese mundo, coincidiendo con la visita de Cleopatra a Roma, porque hay una serie de cambios de fecha, incluso tiene partes que se van englobando, cada parte empieza un poco antes que la primera y termina un poco después que la anterior, ¿no? Hay como unas dilataciones. Tiene una técnica muy, muy compleja y muy valiosa. Y ahí aparece los amores de César y Cleopatra, la figura de Cleopatra, que parece maravillosamente presentada, la de Claudia Pulcher y su hermano Clodio, César, Cicerón, bueno, una serie de figuras menos notables. Pero el núcleo fundamental es Catulo, el gran poeta Catulo, el gran poeta amoroso Catulo, enamorado de Claudia Pulcher,
Y hay las cartas imaginarias, anotaciones de César, comentarios de él, poemas auténticos de Catulo, cartas de Catulo a Clodia, por ejemplo. Además, incluso una recreación. Por ejemplo, hay un detalle, graffiti que se escriben en Roma, de crítica de César o de crítica de Clodia o de murmuraciones. Hay, por ejemplo, una cosa que me parece extraordinaria, que es que César está por la noche asomado a su ventana y al otro lado del río, el Tíber, pues hay una taberna y hay unos borrachos, están hablando. Y naturalmente las voces llegan confusas, no se oye lo que dicen, ¿no? Pero oye de vez en cuando, César, están hablando de él, ¿no? Esto realmente es fantástico como acierto literario, ¿no? Lo único que llega es el nombre que percibe, se lo distingue, que dice. Y hay una presentación del amor especialmente de Catulo a Clodia, que es un amor bastante desesperado, ¿no? Hay, por ejemplo, un texto que dice esto: nunca puedo concebir un amor que sea capaz de prever su propio término. Fíjense. El amor es su propia eternidad. El amor es en todo momento de su ser, todo el tiempo. Es la única vislumbre que se nos permite de lo que es la eternidad. ¿Ven ustedes precisamente esta conciencia de eternidad? El amor no admite terminación, no puede concebir, no es un amor el que comprende su terminación. Fíjense ustedes que esto es la justificación de que cuando los enamorados se juran amor eterno, no son insinceros, si se aman realmente, ¿no? Porque es que no se concibe que pueda terminar. Por eso, precisamente, la actitud actual, por ejemplo, que la gente cuenta con la terminación del amor, por supuesto, por ejemplo, el divorcio. El divorcio, yo tengo objeciones sobre el divorcio, especialmente en nombre del amor, porque creo que lo hace enormemente imposible, enormemente difícil, muy improbable. Dos personas que se casan pensando que, bueno, que quizás se van a divorciar, eso no funciona. No puede ser. Es decir, no es que fracase, es que ya nace en cierto modo fracasado. ¿Comprenden ustedes? Claro. Bueno, es decir, estoy enamorado por ahora. Eso no puede ser. No, es que la realidad tiene sus requisitos. Fíjense ustedes que esto es importante. Es que hay cosas que no pueden ser y además son imposibles, como decía el otro. Claro. Y esto es capital, ¿no? Esto es muy importante. Hay las cartas de Catulo a Clodia. Hay una desolación, una desolación ante el desvío de Clodia, ante su inconstancia, porque ella es muy inconstante y no es fiel ni nada parecido, o lo rechaza. Y hay una proclamación en él, en sus cartas y en los versos reales, una proclamación del amor. Ya saben ustedes que los poemas de Catulo, que son lo más valioso desde toda la poesía amorosa latina, Lesbia se llama la amada. Parece que es principalmente, y casi seguro, Clodia Polker. Todo esto lo recoge de una manera maravillosa, yo creo, Wilder, con una reconstrucción imaginativa de unas formas de vida muy lejanas, son enormemente lejanas, y entre las cuales se anuncia algo nuevo, algo sorprendente, que es precisamente el tipo de sensibilidad de Catulo. Hay una cita interesantísima. Pone en boca de Cicerón Wilder un comentario de Catulo, porque le parece que aquello para un romano no es comprensible, ¿no? Dice esto: no son romanos. Ante estos versos, un romano no sabe dónde mirar. Un romano se ruboriza, ni es griego.
Algunos poetas antes de ahora nos han hablado de sus sufrimientos, pero sus sufrimientos están ya semicurados por el cantar. Pero esto, no hay ningún paliativo. Este hombre no tiene miedo de reconocer que sufre. Quizá es porque lo comparte en diálogo con su genio. Pero ¿qué es ese otro yo? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Vean ustedes qué trozo. Y cómo está escrito, ¿no? Es decir, no es romano, no es griego. ¿Esto qué es? Fíjense ustedes las frases que pone en boca de Cicerón. Un romano no sabe dónde mirar. Un romano se ruboriza. Es decir, es indecente. En el sentido literal romano, en el sentido latino, quod non decet. Lo indecente, indecens, lo que no decet, lo que no conviene, lo que no está bien. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que aparece en esta poesía que solivianta de esta manera a un gran romano como Cicerón? Es la intimidad. Es la intimidad. Que es un descubrimiento posterior. Probablemente de San Agustín. Probablemente. Pero claro, San Agustín ya no es un hombre antiguo. No es un hombre moderno. Es el hombre que descubre. Pero Catulo tiene, justamente en su poesía amorosa, como una especie de anticipación de ese descubrimiento posterior de la intimidad. Pero no olviden ustedes que San Agustín dirá in interiori homine habitat veritas. En el hombre interior habita la verdad. El hombre interior. Este es el gran descubrimiento. El hombre antiguo no lo conoce, ni el griego, ni el romano. Y algo, justamente en el amor, en ese amor bastante atormentado, desesperado, angustiado de Catulo, ahí lo encuentra Cicerón, lo descubre Wilder. Ven ustedes, he tomado tres ejemplos americanos. Hay que buscarlos, no abunda mucho. Si ustedes van a explorar la literatura de los autores americanos de esta generación o de otras, en general, en la literatura contemporánea no hay demasiado amor. Ya lo hemos ido viendo, no hay demasiado. Hay otras cosas. Pero en general aparecen historias amorosas, naturalmente, muchas historias amorosas. Pero si uno va a analizar el contenido del amor, encuentra o poco, o bien es tópico, o bien es recibido, o bien es nada nuevo. En estos tres ejemplos vemos en autores, los tres americanos, los tres de la misma generación, nacidos aproximadamente a la vez, apenas se llevan, son del mismo nivel histórico. Tres direcciones distintas, tres descubrimientos, tres modalidades que son distintas entre sí y que son distintas de lo que hemos visto y de lo que veremos todavía. Pero fíjense ustedes que cuesta un poco trabajo, esto es interesante, cuesta trabajo encontrar precisamente algo que sea propiamente amor en la literatura. Casi siempre es otra cosa que tiene que ver con, que tiene algo que ver, que tiene parecido, que tiene relación, pero que no es propiamente amor, que vamos a buscarlo, se nos escapa, es huidizo, como el fuego fatuo de Falla, ¿no? Se escapa. Y eso ocurre bastante en la vida real, que tampoco abunda. Bueno, el próximo martes habrá conferencia porque espero estar de vuelta de Houston, de modo que el martes próximo hablaremos de ingleses, hablaremos sobre todo de Graham Greene y Iris Murdoch. Como los cajistas son tan sabios, en el programa dice
Graham Greene y, bueno, pone Iris Murdoch, claro. Iris, pero es que no es Iris, es Iris. Es mejor una Y. Muchas gracias.